Hola, buenas tardes amigos de la podología que están presentes en el tercer simposio de onicocriptosis que se desarrolla en este momento en Sao Paulo, Brasil. Mi nombre es Marco Antonio Cuello Cardosa, desde Santiago de Chile. Les envío un abrazo fraternal a todos los asistentes en el salón y a aquellos que están viéndonos por vía remota. Agradezco nuevamente, ahora en forma directa, la invitación que ha desarrollado Armando Vega para estar presente a través de vía remota en este simposio. Quise poner este fondo de pantalla como si estuviera presente ahí con ustedes, porque la verdad que siempre que viajo a esta linda ciudad, siempre soy acogido de una manera muy especial. Así que un abrazo a todos los amigos que compartimos estos bellos simposios y congresos constantemente en Brasil. Vaya para ustedes un saludo afectuoso. Eh, Vamos a lo que nos compete. He preparado un tema bien especial que se divide en dos partes. Una parte va asociado a las iatrogenias y a las malas praxis y el otro es la rehabilitación onicodactilar, con distintas técnicas, una nueva, una que vamos desarrollando durante toda la vida profesional. Pero vamos inmediatamente al grano, al hecho de la presentación, para no alargar más el tema. Veamos. Ahí vamos con la presentación. Iatrogenias médicas y podológicas en onicocriptosis. Malas praxis. Iatrogenia viene del griego iatro, que significa médico, y genia o génesis viene de origen, vale decir sería de origen médico. Es un daño físico o mental adverso sufrido por un paciente como resultado del tratamiento médico, quirúrgico, psicológico o farmacéutico. No ocurre intencionalmente, es más como un efecto colateral, una complicación o un error en un tratamiento. ¿Ya? Algunos ejemplos incluyen efectos colaterales como por ejemplo la quimioterapia, que esta en los pacientes puede causar náuseas, pérdida del cabello, complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, también pueden traer infecciones posoperatorias o daños accidentales a otros órganos. En el caso de la quimioterapia, por ejemplo, en las uñas del pie puede producir alteraciones en el crecimiento. Recuerden que el, el químico que se aplica en las quimioterapias eh, puede producir trastornos en las fanerias y dentro de las fanerias tenemos las uñas que hacen que esta uña se vea en algunos casos más descamativa, cambia de un color marrón, se puede llegar a desprender. En la gran mayoría de los casos es provisorio, vale decir, el tiempo que se demora el químico a estar presente en el organismo y depende de la velocidad del crecimiento de la uña. En algunos casos puede ser un daño que permanezca en el tiempo, pero sería un daño colateral menor con respecto al daño que produce el cáncer en otros órganos. Hay distintos tipos y ejemplos de iatrogenias. Por ejemplo, la iatrogenia farmacéutica. Esta tiene efectos indeseados causados por la administración de medicamentos. Eh, ¿Qué efectos? Como reacciones alérgicas o efectos colaterales inesperados. Vemos algunos ejemplos aquí a los costados. Abajo vemos una onicocriptosis con granuloma donde el profesional le indica al paciente que se coloque para disminuir el volumen del granuloma nitrato de plata. El nitrato de plata, yo le llamo nitrato de usarlo, pero el nitrato de plata busca disminuir el volumen del granuloma
pero no tiene el mejor resultado. Pero además, este químico eh, cauterizante, a través del sudor se puede expander a zonas sanas y producir quemaduras en el tejido adyacente donde se fue aplicado originalmente. Arriba vemos la reacción alérgica a productos químicos para reblandecer la piel, para aplicar pegamentos sobre las uñas, al monómero u a otros químicos que se utilizan en la podología tradicional. Y también puede haber una reacción alérgica a los productos por el cual las personas esmaltan las uñas, especialmente aquellos que le llaman esmaltes permanentes. Abajo reacciones inflamatorias a corticoides para tratar las disidrosis o las paroniquias. Pueden haber trastorno o una reacción de la piel subyacente a la uña o adyacente a la uña. Iatrogenias quirúrgicas. Es el daño que ocurre durante o después de una operación, que puede incluir errores técnicos, infecciones o daños a órganos próximos. Arriba vemos una acto quirúrgico donde se busca eliminar o se buscó eliminar los laterales de la uña, no teniendo un resultado muy óptimo, donde se produjo una infección, que es un daño colateral o que podría ser predecible o evitable si hay un control adecuado. Errores quirúrgicos en técnicas quirúrgicas que se suponen que debieran ser definitivas, tienen un riesgo de falla y tenemos estos efectos colaterales. O sale una espícula separada del cuerpo de la uña, o simplemente no funciona el tratamiento y vuelve a salir el ancho inicial de la uña formando un granuloma. Otro tipo de ejemplo de iatrogenia son las iatrogenias psicológicas. Son los daños de la salud mental del paciente que pueden empeorar los síntomas, aumentando el riesgo de suicidio en algunos casos, y pueden ocurrir debido a una terapia o un ambiente de cuidado irregular. Hay como nosotros tenemos mucho tiempo, 30, 40, hasta una hora con distintos pacientes en nuestra oficina, son se debe lograr un ambiente adecuado, debe hacer técnicas adecuadas, de lo contrario podemos lograr que se produzca una animadversión del paciente al podólogo y a la atención podológica. Eh, por eso que es importante eh, saber actuar, tener un lugar confortable, tener las condiciones adecuadas, tener un vocabulario adecuado, un trato adecuado con nuestros pacientes, porque algunos ya tienen una predisposición psicológica que puede ser aumentada con un mal manejo médico o podológico o psicológico. ¿Ya? Es importante tenerlo en cuenta. Iatrogenia en general, cualquier resultado prejudicial resultante de un proceso de atención en salud incluye aquellos causados por la administración de tratamiento inadecuado o errores en la comunicación de las técnicas que se van a aplicar. Es importante que el paciente esté bien informado de lo que se va a realizar, las ventajas y desventajas de los tratamientos y los resultados esperados para ellos. ¿Cuál es la diferencia entre iatrogenia y mala praxis? La iatrogenia es un daño que ocurre eh, teniendo en cuenta los cuidados médicos. Estos procedimientos eh, no necesariamente tienen que ser inadecuados, son adecuados, pero sin haber la intención de una negligencia. En el caso de la mala praxis o impericia, esto se ve envuelto en un acto de omisión que constituye una mala conducta profesional.
o sea, un acto de omisión negligente o intencional. Creo, quiero creer que nadie quiere ser negligente en el actuar podológico, pero en este mundo hay de todo y hay gente que no está preparada, no tiene los estudios adecuados, no tiene una formación adecuada y queremos hacer o quieren hacer actos que no corresponden al desarrollo de la profesión elegida para estudiar. En podología se ve mucho, los pseudopodólogos, la pedicuría antigua, y eso tiene que irse erradicando, porque fácilmente pueden ser negligentes en el actuar sobre los pacientes. ¿Cómo podemos prevenir estas iatrogenias? Es crucial que los profesionales de salud evalúen los riesgos y beneficios de cada intervención. Los pacientes deben estar adecuadamente informados sobre las posibilidades y efectos adversos. Es por eso que uno desarrolla un consentimiento informado donde se le explique claramente al paciente qué se va a hacer, cuáles son las técnicas aplicadas, cuáles son los riesgos y beneficios de la técnica, las responsabilidades del profesional y las responsabilidades de cuidados que debe tener el paciente para que el resultado sea cercano a la perfección. Cualquiera de estos detalles que no es informado y que no es bien recibido por el paciente puede tener estos efectos adversos que deben ser avisados con anticipación a través de este escrito, dejando una seña o firma en el documento que uno le ha explicado claramente al paciente con un vocabulario sencillo y claro. Es esencial seguir los protocolos de seguridad y los patrones profesionales para minimizar los riesgos. Veamos técnicas aplicadas en forma errónea y atrogénicas de técnicas de fenol alcohol que hemos visto en nuestro consultorio. Este es un paciente que fue sometido a una técnica de fenol alcohol incompleta que no llegó a buen término por el resultado y por las complicaciones que tuvo el paciente. Vemos la técnica de despiculización de los laterales, pero al cabo de algún tiempo de desarrollo y crecimiento de la uña, empiezan a causar daño nuevamente durante el crecimiento. Claramente se ven los cortes laterales que hizo el profesional, se está apareciendo un tejido hipertrófico y un granuloma y un tejido hipertrófico en el otro lateral. El procedimiento consiste en volver a regularizar el corte que hizo el profesional, que no resultó, que no fue el resultado deseado. Entonces debemos rehacer la técnica, volver a eliminar los bordes laterales, porque ya no son espículas, son el borde completo. eh, Cauterizar los laterales nuevamente para que estos bordes nuevamente vuelvan a tomar un curso y un objetivo que es que nunca más vuelvan a producir un daño en los laterales, en los rodetes laterales. Ya vemos el resultado después de 4 meses, donde la uña se está recuperando, donde los laterales están siendo reducidos a su mínima expresión, permitiendo que la uña, después de 6 meses, logre un objetivo definitivo de la onicocriptosis. Otros casos clínicos que vemos habitualmente en nuestro consultorio son las onisectomías múltiples, a repetición hechas en los consultorios o en las clínicas o en los hospitales cuando el paciente llega en estas condiciones. Claramente, la persona que está a cargo de hacer la onisectomía eh, deja o pasa por alto la
características y funciones biomecánicas que tiene la uña. Por lo tanto, al retirarla en repetidas ocasiones, vamos perdiendo la armonía que debe tener la uña con su entorno, con su tejido blando, permitiendo que el tejido blando invada el, el espacio que debe ocupar la uña para cumplir su función biomecánica y todas las otras funciones de protección y de agarre, de distribución de carga, se pierde cuando la uña es extraída. Entonces, en estos casos tenemos que revertir esta mala praxis de sacar la uña repetidas veces, realizar la despiculización y encontrarnos con estos cortes inadecuados, insuficientes, para decirlo de una manera sutil, regularizar este tejido hipertrófico para permitir que después de 6 meses el paciente tenga una uña armónica con un tejido blando armónico y que permita una función lo más cercano a lo adecuado en la marcha y la biomecánica al momento de caminar y no tener el riesgo de infecciones repetidas y tener una uña que aunque sea más pequeña, funcione en forma adecuada. Las espiculotomías insuficientes. Tradicionalmente, en podología, cuando llegan pacientes con procesos inflamatorios menores o deformaciones del rodete periungual con tejido hipertrófico o un granuloma, se hacen cortes pequeños diagonales o cortes muy profundos diagonales sin hacer la evaluación biomecánica de la postura y la forma como se apoya el dedo en el suelo durante la marcha y la carrera, dando por hecho que solamente con despiculizar o cortar el borde diagonalmente quita el dolor y quita la inflamación. Pero si no corregimos o no entendemos el fenómeno que causa la onicocriptosis, vamos a tener recidivas y estas espiculotomías van a ser insuficientes. Aquí tenemos la falange proximal, la falange distal, y esta falange distal tiene una desviación y crecimiento normal de la uña. Si hago cortes diagonales, este tejido aún va a tener más espacio para cubrir el crecimiento de la uña. Si hacemos una línea imaginaria de dónde debiera estar posicionado la falange distal, vemos la diferencia entre la desviación y la posición adecuada. Esto es mucho más difícil que corregir el problema de la onicocriptosis. Se debe proceder a la espiculotomía total, no diagonal, porque si lo hacemos diagonal, ya expliqué qué ocurre. Este espacio va a ser cubierto con piel y este corte irregular va a permitir la recidiva de la onicocriptosis. Por lo tanto, si se hacen cortes adecuados, el desarrollo y el proceso de recuperación va a ser adecuado. No mejoramos la postura de la falange, pero mejoramos la onicocriptosis. Mala praxis, invasión de cutícula en pacientes diabéticos. Le puse invasión de cutícula para hablar del daño producido por el instrumental podológico o estético en algunos casos, donde buscan dejar en todo tipo de pacientes y es un error gravísimo en los pacientes diabéticos. Hay que recordar que la cutícula o la epidermícula tiene una función específica que es evitar la entrada de elementos bacterianos o micóticos o infecciones a la matriz unguial. Si se permite que esta porción de cutícula sea exfoliada o deprimida o levantada, como en este caso, vamos a permitir la entrada de bacterias, en este caso del diabético. ¿Ya?
Eso ocurre mucho cuando se hace la pedicure o la pedicuría básica sin tener los conocimientos adecuados y se puede coleccionar una infección que puede ser grave en un paciente diabético. Hay que drenar esta porción de zona contaminada, cortar la uña para liberar la presión y poder hacer un aseo quirúrgico adecuado de la zona, hacer curas adecuadas con elementos adecuados y no escatimar en tecnología para recuperar el tejido blando que había sido sometido a una infección. El paciente debe ser sometido a tomar antibióticos por vía oral para evitar una infección mayor con el equipo médico y agotando todos los medios técnicos logramos la recuperación de este paciente. Un paciente normal, con uñas normales, con una mala praxis, podemos poner en riesgo el pie, el dedo y la salud integral del paciente. Técnica quirúrgica de Winogrand, una de las técnicas usadas por los cirujanos en Chile y creo que también en Sudamérica, que es la técnica que es un procedimiento quirúrgico ambulatorio usado principalmente para tratar las uñas encarnadas graves, la sonicocriptosis, especialmente en estadios 2 o 3, donde hay una inflamación importante y una hipertrofia del tejido. Vemos un caso de un paciente que llegó por problemas en el pie derecho, pero ya había sido operado del pie izquierdo. Vemos la gran cicatriz realizada o que queda de la cirugía de Winogrand. Afortunadamente la técnica resultó bien, pero el aspecto estético eh, de la cirugía y del daño psicológico que recibió este paciente después de esta cirugía, el no poder estar invalidado por 20 días aproximadamente, el dolor posquirúrgico, la invalidez que produjo eh, el paciente queda un poco traumado. Eh, ya no quiere volver a hacerse una operación de esta índole y viene a nuestro consultorio con un rodete hipertrófico. Vamos a ver una vista superior. Este rodete hipertrófico sutil, eh, la rotación externa del primer dedo, poniendo un dedo en una supinación bien importante. Por lo tanto, el tejido blando está sometido a la presión constante durante la marcha y tiene un resultado estético muy bueno y funcional muy bueno. Otra técnica de Winogrand que llegó a nuestro consultor es un paciente de 17 años operado de los laterales de la uña con la técnica de Winogrand, que en este caso fue fallida. Resultó dejar el cuerpo, pero los bordes laterales aparecieron nuevamente con dos espículas laterales, es decir, una uña quedó partida en tres, un cuerpo y dos espículas laterales. Quedaron tres matices independientes, la original y dos pequeñas que fueron dañadas con la incisión tradicional de la técnica de Winogrand. ¿Cuál es la solución? Eliminar solamente las espículas, ¿ya? Vemos como el paciente tenía un hematoma porque hacía deportes, era un basquetbolista, y una vez terminado el procedimiento se fue el hematoma, se fueron las espículas y solución del problema funcional y estético. Este es un paciente que lo recibí hace muy poco, hace aproximadamente 16 días. Es un paciente que fue sometido a la técnica de Winogrand en ambos pies. Aquí tenemos la imagen del mismo pie, pero aquí tenemos el otro pie que también tiene los signos de haber sido operado de la técnica Winogrand. En esta no funcionó absolutamente nada, pero quedaron los rasgos de la técnica en la uña y en la piel. Afortunadamente no creció la uña y no ha causado complicaciones todavía, pero esta uña quedó angosta, pero con un proceso inflamatorio crónico de uno de los laterales y un proceso inflamatorio menor en el otro lateral.
Entonces fue derivado de una colega, nos llegó a nuestro consultorio. Una vez que reducimos el dolor del paciente, bloqueamos la zona, vemos y presentamos a explorar el caso clínico y nos damos cuenta que al explorar aparece una pequeña espícula y la vamos a ver salir aquí. Vamos a ver aquí, esa espícula. Ya. Nuestra experiencia nos llegó a hacer dudar que fuera esta la que causaba el daño. Eh, no quedamos tranquilos hasta no seguir explorando y encontrarlo con la realidad de una espícula mucho más profunda que estaba oculta, donde tiene que estar la matriz, pero en este caso está partida en tres: un cuerpo y dos espículas que no tenían espacio para salir. Aquí tenemos la foto donde estaba saliendo, manipulada por la gubia y la cureta. Tenemos la espícula y vean el forado, el un hueco, eh, furado, no creo que le llaman ustedes, o espacio profundo, donde estaba metida esta uña con una matriz independiente que estaba dañando el tejido porque no hay espacio para crecer. Recuerden que el cirujano sutura, junta la piel con, con puntos, ¿ya? Y cuando crece irregularmente un trozo de uña no tiene espacio para crecer. Y ese es el que provocaba la inflamación, ¿ya? Ahí teníamos un lateral que ya fue solucionado y vimos a ver el otro lateral, este que está acá, que sin cortar la uña solamente levantamos la espícula del canal peroneo. También que no funcionó en su totalidad la técnica de Winograd. Este es el mismo paciente que llegó a las 48 horas para su control, 48 horas para su control. Vean la profundidad del espacio donde estaba la espícula. Acá fue cauterizado, indudablemente, para que no volviera a, a salir esta espícula, y se hizo la técnica fenolalcohol. Así llegó en esas condiciones, fue intervenido y esto en los 16 días de control. Esperamos que entre los 26 a 30 días esté completamente cicatrizado y el resultado debe ser cercano al 99% de efectividad. ¿Por qué no aseguramos el 100%? Porque en esta técnica no somos dioses, ¿ya? Otra técnica fallida técnica de Winograd, realizada por el cirujano. El paciente fue operado de los dos pies, los dos dedos mayores. En ambos se produjo una recidiva o espículas irregulares con uñas tripartitas partidas en tres, un cuerpo y dos espículas laterales. Lo mismo ocurre acá. Acá no funcionó. La espícula causó un granuloma y una onicocriptosis a repetición. Veamos los resultados con la técnica podológica. El paciente fue recuperado, se complementó el trabajo anteriormente fallido por la técnica de Winograd, se cortaron los laterales que estaban causando el malestar y el trastorno de los rodetes. Y este paciente me envió hace muy poco las fotos de sus dos dedos después de 5 años de haber sido recuperado de su onicocriptosis. Así está hoy. Él ya no depende de un podólogo eh, para el trato de sus uñas. Basta con que las corte rectamente, ya que los laterales no aparecen nunca más. Técnica de fenol alcohol fallida. Ese es un paciente que llegó de urgencias a nuestra consulta, diabético, con un proceso inflamatorio, fue cauterizado con la técnica fenol alcohol. Responsablemente se debe derivar al médico para que controle a través de antibióticos potentes para bajar el proceso inflamatorio y evitar los riesgos de compromiso mayor. Una vez bajada la inflamación y el control profiláctico del paciente,
Eh, Procedemos a eliminar las espículas que quedaron de esta mala praxis de la técnica fenol-alcohol. Se eliminan los laterales y después iniciamos la rehabilitación de la uña con técnicas que ustedes deben y conocen y debieran manejar para volver este dedo a la normalidad, con un ancho adecuado, con un crecimiento adecuado, ¿ya? Sin tener que pasar de riesgo de infecciones o malas praxis. Es un paciente de 19 años que repetidas veces, 5 veces, para no mentir, 5 veces extraídas sus uñas, ¿ya? El paciente llegó a nuestro consultorio para extraerse sus uñas y le dijimos que nosotros debíamos preservar, aunque sea muy poca la uña que quede, preservarla para mantener la forma. En este caso, vemos una uña totalmente involucrada en el tejido blando, un rodete hipertrófico, granulomas en los laterales que cubren casi el 70% de la uña. El médico indicaba para este caso, después de la repetición, colocar nitrato de plata. Acá no se ve, pero lo vamos a ver en la imagen. Hicimos una reconstrucción estética y resección en cuña de la piel que rodeaba la uña, sin cortarla. Se cortaron solamente los laterales y ahí aparecen las quemaduras por nitrato de usarlo o nitrato de plata. Se cortaron los laterales, se comenzó a recuperar la piel, la uña empezó a tener su longitud adecuada hasta tener un borde libre adecuado que permita una función óptima de la uña y la función óptima durante la marcha. Entonces, tratamientos que funcionan y tratamientos que no funcionan. Los que no funcionan son estos agresivos que impiden que el dedo tenga una forma adecuada, que son las onisectomías, y los manejos podológicos que logramos recuperar la función estética y principalmente biomecánica de la uña. Ya, ahí tenemos la iatrogénesis. Ahora continuamos con estas alternativas de rehabilitación de la. Vamos a utilizar unos productos nuevos que nos llegan del mercado, que son alambres tensores de titanio, que van insertos en polipropileno con tensores verticales, que estos facilitan la aplicación de la técnica. Son técnicas simples y limpias, y para su aplicación usamos cianoacrilato líquido, aplicado con microbush odontológico. La cantidad de pegamento debe ser la mínima el pegamento o cola, como le llaman ustedes, para encolar, pegar la uña, la órtesis. La aplicación tiene una duración aproximada de 30 días. ¿Cuándo utilizamos este tipo de técnicas? ¿Recuerdan que el paciente puede llegar en estas condiciones con dolor en los laterales de la uña? ¿Qué es lo que hace el podólogo? Con un bisturí, con un formón, o como ustedes le llaman, bisturí nuclear, que no sé por qué le llaman nuclear, pero es un formón con filo. Regularmente el podólogo, cuando el paciente viene con dolor, corta parcialmente o diagonalmente la zona que está produciendo el dolor del lateral. Yo evito cortar en forma diagonal porque eso permite que el tejido blando invada el crecimiento de la uña. Si hay dolor, buscamos una técnica de levantar el lateral que está presionando el canal unguial para liberar la presión y el dolor, permitiendo que la hiperkeratosis que se forma en el canal unguial, producto del impacto de la uña en el lateral de la misma, eh, disminuye el dolor. Entonces aplicamos el pegamento sobre la uña. Ahora, en este caso no hicimos ningún procedimiento anterior porque la uña es una uña delgada, no hay que prepararla para recibir este producto. Si fuese una uña más gruesa, hay que regularizar el grosor para poder tener un efecto más adecuado del producto. ¿Ya? Reforzamos con el pegamento una porción de la órtesis
Una vez que está adherida, encolada sobre el lateral que está causando el malestar, vamos a bajar el otro lateral poniendo cianocrilato en la base del aplicador. Estas verdaderas antenas, parecían los caracoles, son sujetadores verticales que permiten que el técnico o el operador o el podólogo no, no se encole sus manos con los guantes. Entonces, este sujetador vertical permite hacer presión sobre la uña para que el pegamento haga su trabajo en forma adecuada. Ya encolado, ya pegado, vamos a proceder a cortar los laterales o los sujetadores verticales. Lo cortamos y cortamos el otro. Ahí está. ¿Ya? Entonces, después de haber cortado los aplicadores verticales, necesitamos que estos residuos dejados por el alicate deban ser pulidos, hacer un pulimiento de la zona para evitar irregularidades y que pueda ser enganchados en las calcetas o medias. Se pulen suficiente como para evitar y dejar una zona muy regular, pulimentada. Aplicado el elemento, después de 30 días, logramos el ancho máximo de la uña, liberamos la presión del canal unguial, que estaba antes con hiperkeratosis, hoy no duele, disminuye la hiperkeratosis porque se disminuye la presión y logramos que el paciente logre el objetivo de la consulta, que es el dolor, desaparece. Otro tipo de aplicación es estos mismos aplicadores, pero en forma horizontal. Ya no es con aplicadores laterales. El objetivo es el mismo. Tenemos eh, una órtesis prefabricada que viene con una base que va a ir pegada en el lateral y la otra base va pegada en el otro lateral, y estas flechas amarillas que está acá indican el aplicador horizontal, que lo vamos a ver en la imagen. Está encolado en un lateral, presionamos sobre la uña, el otro también está encolado con pegamento, aplicamos el pegamento bajo la zona que va a hacer contacto con la uña, vale decir, esta zona que estoy marcando con el pulsor, ¿ya? Esas dos van encoladas y vamos a aplicar tracción en los laterales y sacamos digámoslo, es el aplicador lateral que tensionamos a los costados, quedando la órtesis fija en los laterales. La ventaja que esta órtesis, a diferencia con los sujetadores verticales, no necesita pulir o pulimento, como le llaman ustedes, solamente necesitamos pegar y nada más. Otra órtesis que también llegan del mercado son similares a las anteriores, pero son dobles. Doble alambre acerado, un aplicador vertical más pequeño, que una vez que se aplica en el lateral, se pega el otro lateral y con alicate o con micromotor se deben pulir estos pequeños asas que uno lo toma ya no con la mano, sino que lo toma con unas pinzas para hacer presión
sobre los laterales de la uña. Es importante también ver en caso de pacientes con rodete hipertrófico, con complicaciones de diabetes, y que si hacemos cortes diagonales vamos a permitir que este tejido blando aumente la presión sobre el canal unguial y siga inflamándose. Entonces aquí combinamos técnicas, rehabilitar la curva de la uña y bajar el rodete hipertrófico, sin hacer procedimientos quirúrgicos. Y esto se logra con las famosas bandas con memoria que van adosadas a la uña, pegadas, y órtesis unguiales con alambres de acero inoxidable de uso odontológico y silicones, que van a permitir hacer una compresión sobre el rodete hipertrófico. Lo vemos en forma lateral. Tenemos dos ortésicos, uno para rehabilitar la curvatura y otro para aplastar o comprimir el rodete hipertrófico, logrando objetivos de bajar este rodete sin tener que hacer ningún procedimiento quirúrgico. Ustedes todos conocen la ortonixia, las antiguas omegas que se usan con alambre de odontología, fitas de odontología. Debemos pulimentar la uña, adelgazarlas hasta lograr el objetivo para revertir esta curva exagerada. Estos pacientes normalmente buscan cirugía, pero también hay formas de solucionar este tipo de casos clínicos. Se libera la presión sin hacer cortes exagerados y se aplica órtesis con omegas un poco más grandes de lo normal para hacer una tracción más sutil en el inicio del tratamiento. Una vez que se ha hecho la primera aplicación, vamos modificando las órtesis unguiales, logrando que el lecho unguial también cambie de forma, la curvatura cambia de forma y el ancho de la uña logra un objetivo adecuado. Una vez que hemos terminado el proceso de lograr el máximo de ancho, colocamos solamente un filo o fita, no sé cómo le llaman, cómo llaman ustedes, solamente como modo de tutor para mantener lo logrado en el tiempo. Ahí tenemos dos formas de mantener el ancho de la uña. Y el lecho unguial, que antes era estrangulado, comprimido por la uña gruesa, hoy es un lecho plano adaptado para distribuir mejor el apoyo y actuar bien en la biomecánica de la marcha. Ahí tenemos, ahí se nos saltó la imagen anterior, quedó mal compaginada. Este es el paciente que le colocamos la silicona, Lembran, ¿recuerdan? Silicona, objetivos adecuados, bajar el rodete periunguial. Se nos saltó la diapositiva para que lo, no lo olviden. Ahí está el resultado. Este es el que fue aplicado con dos bandas con memoria, más la silicona con la alambre odontológico. ¿Ya? Pacientes jóvenes, mujeres muy jóvenes, que tienen un daño aparentemente irreversible y que durante muchos años han buscado eh, enmascarar, cubrir esta uña que tiene un crecimiento lento con resinas acrílicas, con gel, con medicamentados para mantener estéticamente la uña. Pero existe rehabilitación para este tipo de dedos siempre y cuando se descarte lesiones óseas subyacentes de la uña. Si se descarta a través de una radiografía que no hay un daño óseo bajo la uña, podemos iniciar tratamientos de rehabilitación. Se pueden aplicar las bandas que ustedes conocen muy bien, las bandas con memoria.
se pueden aplicar en este mismo paciente, podemos colocar las omegas, la ortodoncia con alambres, para lograr un ancho adecuado, para que el misma uña, sin cubrirla estéticamente, vaya adaptándose y dando forma a su tejido blando. Esto se puede lograr 3 a 6 meses de rehabilitación para que el paciente no cometa el error nuevamente de cubrir la uña con elementos estéticos y con supuestos geles medicamentados que no sirven absolutamente para nada. Es una muestra de las distintas técnicas que se pueden usar en podología y que ustedes debieran manejar. Espero le haya gustado. Es un resumen de todo lo que uno hace habitualmente en consulta acá en Santiago y que queremos compartirlos con ustedes. Si necesitan ubicarme, ahí lo pueden lograr. Ahí está el teléfono, ahí está mi página web y el Instagram para que ustedes puedan contactarme, seguir donde voy publicando algunos casos clínicos y estamos llanos eh, a que ustedes pueden hacer en algún momento alguna consulta, cualquier duda que tengan, pueden consultarnos y, y Dios mediante estaremos atentos a poder ayudarlo, aunque sea a la distancia. Un abrazo a todos los colegas de Brasil y los que están oyéndonos en distintos países. Agradecer nuevamente la invitación y espero volver a encontrarlos presencialmente pronto para compartir, primero, un gran saludo y segundo, las experiencias de los distintos países que participan en estos lindos eventos de unión de la podología y del crecimiento de la profesión. Un abrazo a todos, que estén muy, muy, muy bien.